En este recurso vamos a hablar del scope o ámbito de ejecución en JavaScript. Los objetivos de este vídeo son básicamente dos: que comprendas qué es el ámbito, que también se le llama scope en JavaScript, y entender el funcionamiento del objeto especial de JavaScript que se llama this. El scope o ámbito o alcance se le puede llamar de diferentes formas. Lo podemos imaginar como un contenedor que alberga todas aquellas variables que han sido declaradas dentro de un bloque o una función en nuestro código. Dependiendo de dónde y cómo se declare la variable, el ámbito de esta variable puede cambiar. En JavaScript tenemos dos tipos de scope o ámbitos principales: el scope global y el scope local. ¿Cómo funciona el alcance, ámbito o scope global? Cuando declares una variable fuera de una función o de un bloque de código, se convierte en una variable de alcance global, es decir, es accesible por todo nuestro código. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, nuestro código puede ser al principio del fichero, de donde esté todo nuestro código de nuestra aplicación o software. Declaramos una variable, en este caso con let, y la llamamos global_var. Y bueno, pues va a ser un string que diga soy global. Por ejemplo, a continuación tenemos una función que la hemos llamado test y únicamente imprime por consola esta variable. Como la variable ha sido declarada e inicializada fuera de lo que es un bloque sería esta función, pues es de ámbito global, ¿vale? Todo lo que sigamos escribiendo aquí va a poder acceder a esta variable. Por eso esta función, si la llamamos y la invocamos, test, vamos a ver que imprime por pantalla el texto que tenía guardado esta variable porque puede acceder a ella. Este programa que estoy utilizando se llama runjs, lo puedes encontrar en la dirección runjs.app y es simplemente un playground, es decir, un intérprete en el que podemos escribir código JavaScript y en el lado derecho podemos ver su ejecución. Resulta muy útil para practicar JavaScript y que no necesites pues tener Node.js instalado para ejecutarlo en la terminal o abrir un navegador y probar ahí nuestro código JavaScript. Si queremos probar, creo que es una excelente herramienta, es gratuita, lo puedes descargar para Windows, macOS y también existe para Linux, entonces no vas a tener ningún problema y realmente pues no hay excusa para no poder utilizarlo. Ahora vamos a hablar del scope o alcance local. Cuando declares una variable dentro de una función o un bloque de código, se va a convertir en una variable de alcance local. Esto significa que solo vas a poder acceder a ella dentro de esa función o bloque de código. Vamos a ver un ejemplo tomando el ejemplo anterior. Hacemos un ejemplo similar en el que, pues en lugar de declarar la variable, en este caso local_var, fuera de test, la estamos declarando dentro. Entonces, cuando hagamos referencia a esa variable dentro de esta función, no va a haber ningún problema. Si ahora, por ejemplo, llamamos a test, vamos a ver por consola soy local. Vamos a ver qué diferencia hay con lo anterior para que se comprenda perfectamente qué es un ámbito global y qué es un ámbito local. Aquí tenemos ejecutando las dos funciones a la vez. Global_var está declarada de forma global y test llama a global_var. Invocamos la función y todo se imprime correctamente. En este caso test2 tiene una variable local, solo accesible dentro de test2. Entonces cuando llamamos a esa función y la invocamos, pues funciona correctamente. Nosotros dentro de test2 podemos llamar sin problema a global_var porque está fuera de este bloque. O sea, imagínate que todo el código fuera un bloque de código, ¿no? Pues entonces digamos que esta parte de aquí puede acceder a esto que está aquí fuera. Entonces si nosotros aquí vamos a quitar la invocación esta un momento y vamos a llamar a test2. Entonces aquí dentro yo hago un console_log global_var, vamos a ver que cuando se invoca test2 y dentro de la ejecución de este código se llama a console_log global_var, lo imprime correctamente porque desde aquí podemos acceder a esta parte de aquí, porque está fuera. Pero imaginamos que ahora vamos a llamar a test, a la primera función de test e imprime soy global. Todo correcto hasta aquí. Pero ¿y si quisiéramos llamar a local_var? Vamos a ver qué ocurre. Pues como podemos observar, nos lanza un error de referencia de que local_var no está definida. Podrías pensar que es, bueno Carlos, pero tú es que has creado esta función antes y todavía local_var no ha sido declarada, entonces por eso no la reconoce. Eso no es ningún problema porque si esto lo movemos abajo, sigue ocurriendo lo mismo, ya que JavaScript tiene un mecanismo de hoisting que lo que hace es que no importa mucho en qué orden tú declares las variables, que él internamente a la hora de ejecutarlo lo va a ordenar todo y va a poner, digamos, arriba del todo del código
las variables. Se recomienda por buenas prácticas siempre seguir un orden, aunque JavaScript internamente lo ordene. Entonces por eso no es ningún problema en que se declare antes o después. Si está fuera del ámbito de la función, no lo va a entender. Ahora en JavaScript, para declarar funciones, tenemos la forma con la palabra reservada let, y si es una variable de tiempo constante, tenemos const. Anteriormente teníamos otra forma, era la única que había, que se llamaba var. A día de hoy no se recomienda su uso, aunque el navegador lo soporte, ya que var, con todo este tema que hemos comentado de los ámbitos globales y los ámbitos locales, en ocasiones tenía efectos secundarios. Y let lo que nos proporciona ya es un ámbito local. Entonces vas a tener menos problemas y, como digo, efectos secundarios, side effects, que puedan ocurrir en tu código y que sean difíciles de depurar. Una vez visto esto, vamos a hablar de otro objeto muy importante que hay en JavaScript, que es el objeto this. This es una palabra reservada de JavaScript. Esto quiere decir que no puedes llamar tú a ninguna otra variable con ese nombre, porque es un mecanismo interno que tiene el lenguaje, y se refiere al objeto global. Si nosotros ejecutamos JavaScript en un navegador, este objeto será window. Pero, por ejemplo, si nos vamos a un navegador, podemos escribir en la barra de direcciones about blank para que salga una página totalmente en blanco, y hacemos clic derecho y le damos a inspeccionar, se nos va a abrir la consola de desarrollo, ¿vale? Aquí podemos ver los diferentes elementos HTML, que en este caso pues tenemos un body que está pues totalmente en blanco. Pero lo importante es que tenemos aquí acceso a la consola. Aquí podemos ejecutar código JavaScript como el que estábamos ejecutando en la otra aplicación, pero ya directamente en el navegador. Cuando hagamos uso del DOM, pues será muy útil para probar específicamente este API que da el navegador para poder interactuar con los demás elementos de la página, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí, si yo escribo console.log this y le doy a intro, podemos ver que está haciendo referencia al objeto window. Y ya para ver el otro entorno, si estamos ejecutando Node.js y entramos en su intérprete de comandos, aquí también podemos ejecutar código JavaScript y escribimos console.log this, vemos que el objeto al que hace referencia no es window, en este caso, sino que es global. Estos son básicamente window cuando estamos en el navegador y global cuando estamos en un entorno en Node.js. Entonces esto es básicamente cómo funciona this en un contexto global. Si escribimos this sin escribir nada más o arriba del todo de nuestra ejecución, pues estamos haciendo uso del contexto global, que ya hemos visto cuál es. Ahora veamos cómo funciona this dentro de una función, es decir, en un ámbito más local. Creamos esta función de ejemplo que se llama test y que imprime directamente el objeto this. Si la invocamos, pues en este caso vuelve a hacer lo mismo y nos imprime por consola el objeto window. Pero aquí tenemos que tener otra cosa en cuenta, y es que si utilizamos el modo estricto de JavaScript, que no es más que una forma de obligarnos a escribir código JavaScript más seguro, y todo este tema de declarar las variables antes que la función, etcétera, pues si lo hacemos y tenemos el modo estricto activado, nos va a arrojar errores. Entonces es una buena forma de obligarnos a escribir un código más limpio y menos tendencia a errores y efectos secundarios. Para ejecutar este modo estricto, simplemente en nuestros ficheros de JavaScript, al inicio del todo, debemos escribir el siguiente string, entre comillas, que es use strict. Y a continuación, todo el código que tengamos debajo de este texto se va a ejecutar en modo estricto. Y aquí es donde entra la peculiaridad de hacer esto. En este caso, ahora this, dentro de esta función test, ya no es el objeto window, sino que nos arroja un definer, porque no estamos haciendo en principio ninguna referencia a nada, no hay nada ahí dentro de test. Por eso nos está arrojando esto, que no es un error, pero sí que no está definido this en este contexto local. Veamos ahora otro ejemplo utilizando this dentro de un objeto. Por ejemplo, tenemos el siguiente objeto que se llama persona y que tiene varias propiedades. Por ejemplo, una name, que puede ser Juan, y una función que es sayHello, que lo que va a hacer es imprimir por consola lo siguiente. Va a decir hola, espacio, is.name. Si ahora hacemos referencia al objeto persona e invocamos su función sayHello, vamos a ver que imprime por consola el texto hola Juan. Como vemos aquí, este this está haciendo referencia a el objeto persona, es decir, el contexto de this es persona. Por tanto, this tiene acceso a name y también a la propia función sayHello. Por eso cuando llamamos a thisName dentro de esta función, nos devuelve el valor de ese atributo.
Que si por ejemplo decimos, bueno, pero name está aquí, yo puedo llamarlo así directamente. Pues en ese caso no, porque name no está declarado. Dentro de esta función de aquí, esto ya empieza a ser otro bloque, name no está declarada arriba, dentro del bloque persona. Es un poco raro, por eso te recomiendo que veas varias veces este vídeo y consultes toda la documentación que hay en el curso, porque es un concepto un poco difícil de digerir de primeras. Ahora veamos cómo se comporta this en un objeto, pero que es una instancia de la clase Object. Los objetos en JavaScript se pueden crear, como hemos visto en el ejemplo anterior, o invocando una nueva instancia, creando una nueva instancia de la clase Object de JavaScript. Y también utilizando funciones. Antes de las clases que aparecieron en ECMAScript 6, la forma de crear clases era a través de funciones e invocándolas con el operador new. Para ilustrarlo, veamos el código. Voy a crear una función person que recibe un argumento llamado name, y dentro lo único que vamos a decir es que this name es igual a este name que recibimos por parámetros. Aquí this es la clase person, es decir, el objeto persona que se cree a través de esta función va a tener un contexto y este name va a ser asignado a ese contexto. Entonces ahora creamos un objeto que se llame Juan, usamos la palabra new para crear una nueva instancia y le decimos que es Juan. Entonces si yo ahora utilizo console log o lo que sea para poder consultar la información, Juan va a tener una propiedad name, que es la que hemos pasado por parámetros. Esto es básicamente cómo funciona el objeto this y cómo funcionan los contextos global y local dentro de JavaScript.